España muchas veces yo sentía que tenías que estar calentando la silla, incluso si ya no tenías nada más que hacer. Yo ahora mismo trabajo en Red Bull y como empresa yo nunca pensé que una persona como yo, un perfil como yo, pudiera tener hueco en una empresa como esta. ¿Nos podrías contar cuánto estás pagando de alquiler ahora mismo? Yo ahora mismo aquí pago, ¿Cómo ha sido tu cambio salarial desde España hasta aquí? y aquí en Austria está en torno a los 52.000, 53.000, entonces es una diferencia de más del doble. Bueno, pues como comentaba, estamos con Dani, residente en Austria, que es el país en el que nos encontramos ahora mismo, y vamos a hablar un poquito de cómo está siendo su experiencia aquí, cómo ha acabado en Austria viviendo, porque quizá no es un país típico que si nos encontramos en España o en Latinoamérica, donde estemos viviendo, no es quizá el país en el que piensas cuando vas a emigrar o vas a irte a trabajar fuera. Entonces, cuéntanos, Dani, qué haces aquí, cómo has acabado en Austria y qué has estudiado y en fin, por qué estás viviendo aquí. Bueno, pues yo soy ingeniero, me dedicaba ya a temas de informática en España, trabajaba en el Banco Santander y llevaba ya un tiempo queriendo irme fuera. Estaba mirando principalmente lugares con lengua inglesa, sobre todo estaba mirando Dublín y demás, pero la verdad es que me salió una oportunidad de venir aquí a Salzburgo. Llevo ya 1 año y un par de meses viviendo aquí y bueno, estoy muy contento, la verdad. Como comentábamos antes, Dani tiene un perfil diferente a las experiencias de tanto Carla como Hugo. Se vino a mejorar su situación laboral, ya se encontraba trabajando como ingeniero en España y le ofrecieron un puesto de trabajo en un país diferente como es Austria. Dani venía con una base de inglés asentada desde el principio, estuvo aprendiendo inglés durante varios años, que es lo que le ha permitido pues hacer como un salto laboral. Entonces, ¿cómo fue tu cambio del Banco Santander a la empresa actual en la que estás trabajando? Que si quieres contarnos cuál es y cómo fue el proceso de cambio de trabajo desde España hasta Austria, que es el país que nos encontramos ahora mismo. Bueno, yo ahora mismo trabajo en Red Bull. Entonces, como te digo, yo estaba en un proceso activo de búsqueda de trabajo en el extranjero, principalmente en Irlanda, pero bueno, no tenía un requisito concreto de destino. Entonces, en esta búsqueda, a mí de repente me apareció una oferta bastante interesante en Red Bull. Red Bull es una marca que en sí atrae en todos los sentidos. Y como empresa, yo nunca pensé que una persona como yo, un perfil como yo, pudiera tener hueco en una empresa como esta. Pero bueno, como te digo, apareció, yo apliqué y desde el principio tuve una buena respuesta. Empecé a hacer un proceso de selección que duró varios meses, duró 5 o 6 meses con muchas entrevistas y un proceso bastante largo. Y nada, la verdad es que en este aspecto con Red Bull el feeling fue siempre bueno, el proceso fluyó de una forma bastante natural y al cabo de unos meses vine aquí a hacer una prueba final. Todo fluyó muy bien con el equipo, con mi actual manager y bueno, así fue como surgió. O sea que todo el proceso de selección lo hiciste desde España, menos la última parte, que sí que es verdad que te viniste a Salzburgo, que es donde está la sede central de Red Bull, que es bastante interesante. Y además, una cosa que estuvimos viendo, porque ayer estuvimos en las oficinas con Dani, y una cosa que pudimos ver es que hay un montón de perfiles de gente de entre 25 y 40 años, que es el tipo de perfil que están buscando este tipo de empresas para gente que está en otros países. Hay muy poca gente de Austria, es casi todo el mundo de Europa, de diferentes zonas de Europa, o incluso de fuera de Europa también. Perfiles no solamente tecnológicos, también de marketing, abogados, hay un montón de perfiles diferentes. Y otra curiosidad es que no solamente está Red Bull aquí, sino que también está KTM, que es una de las empresas de motos más grandes del mundo, que seguramente conozcáis. Personalmente no sabía que en Salzburgo había este tipo de empresas que están buscando mucho personal laboral cualificado en este caso y con salarios bastante interesantes. Porque, Dani, ¿cómo ha sido tu cambio salarial desde España hasta aquí? El primer cambio que yo he notado es, esto no sé si será un tema más de la empresa, pero yo creo que también es un poco tema cultural del país. El ambiente laboral aquí en Austria es bastante relajado, en el sentido de que yo tengo un horario definido, pero es bastante flexible. En España muchas veces yo sentía que tenías que estar calentando la silla, incluso si ya no tenías nada más que hacer, y es un tema que a mí nunca me fue demasiado bien, siempre estaba un poco en contra de esa cultura. Aquí yo trabajo de una forma muy relajada, yo soy consciente de lo que tengo que hacer, soy consciente de que tengo que cumplir con una serie de objetivos y eso incluye que el día que tengo que echar 20 horas las echo y el día que tengo que echar 3 también las echo y me voy a mi casa antes del horario que quizá en España está como preestablecido. En cuanto al salario, bueno, así como referencia, el salario medio en España cuando yo me vine estaba en torno a los 25.000 euros y aquí en Austria está en torno a los 52.000, 53.000. Entonces es una diferencia de más del doble. He oído mucha gente que cuando hablamos del dinero en Austria me dice, claro, pero la vida es más cara. La vida es un poquito más cara, pero no es el doble de cara. El alquiler es
te diría que incluso más barato que, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo vivía. En mi caso yo no lo hice por un tema económico, lo hice más por un tema personal y profesional, pero evidentemente el tema económico acompaña y yo he dado un salto cualitativo y cuantitativo que merece la pena en muchísimos aspectos. Y bueno, mi experiencia y mi feedback después de un año y pico, vamos, es positiva en todos los aspectos. ¿Nos podrías contar cuánto estás pagando de alquiler ahora mismo? Yo ahora mismo aquí pago 830 euros. Considero que es una casa que yo, en cuanto la vi, me enamoré de ella, en el sentido de que yo pago mi alquiler con mucho gusto. Estoy muy contento en la zona en la que vivo, es una zona residencial que ya has visto, está bastante bien. No sé si de las mejores zonas de Salzburgo, pero es una buena zona para vivir. Entonces me gusta mi casa, me gusta el entorno, lo que pago no me parece para nada excesivo. Basado en mi experiencia, sé que hay en Madrid, me parece incluso muy poco. Es verdad que hay menos oferta de vivienda que en Madrid, porque también es una ciudad mucho más pequeña. Entonces, a la hora de buscar una casa tienes que estar mucho más atento y ser mucho más rápido en la toma de decisiones, pero una vez que consigues algo, la verdad es que el precio es bastante mejor que en Madrid, por lo menos. Para que os hagáis una idea, este piso en Madrid puede valer en torno al doble. Es una casa que está bastante bien, está reformada y está en una zona bastante bonita, o sea que ya os digo que es más o menos como la mitad de lo que podría costar en Madrid. Ayer me comentabas que habías tenido incluso una subida de salario sin haberla pedido durante este año de una cuantía considerable de dinero, o sea, una cosa que en España es bastante raro que a un empleado sin que lo pida le den un bonus o le den una subida de salario. ¿Cuál era el motivo que te daba el jefe o por qué había pasado esto? Esto es el segundo año que lo hacen y es por motivos de inflación. Inyectan a todos los empleados un bono de X extra, completamente libre de impuestos y por voluntad propia de la empresa. Esto en España pasa en algunas empresas, pero bueno, también en otras no pasa y también si hablamos en cuanto a la cantidad de dinero que inyectan, es bastante proporcional a la inflación que se ha registrado durante este año. Entonces es algo que realmente tú sientes que compensa. No es algo significativo, que también lo es en cuanto, si hablamos del tema cuantitativo, matemáticamente también compensa. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy cubierto porque sé que si cumplo durante el año, a final de año hay una recompensa. Aquí todo funciona de una forma mucho mejor, quizá más natural diría. No tienes ese estrés o esa tensión que muchas veces yo sentía en España de qué va a pasar a final de este año, qué va a pasar con mis condiciones. Siento que estoy quizá un poco infravalorado. Me gustaría que mi jefe tuviera un gesto conmigo. Muchas veces eso repercute en tu rendimiento, repercute en tu motivación y aquí todo sucede de una forma muy natural que no solo hace que estés más contento, sino que también hace que estés más relajado y te puedas centrar pues, en hacer tu trabajo, en disfrutarlo, en aprender y en aportar lo mejor posible. En el caso de que alguien de los que te estén viendo quisiera hacer como tú, el irse a vivir y a trabajar a Austria, ¿qué consejo le darías o cómo tendrían que hacer ellos para conseguir la posición en la que te encuentras ahora mismo? El inglés es importante, como hemos estado viendo, el inglés es fundamental, el trabajo en inglés. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando pues hacer como tú, el marcharse de España, del país de origen, para vivir en Austria? Yo lo primero que recomiendo es que lo hagan. Creo que es una experiencia increíble. Ya no hablamos de dinero, no hablamos de nada en el ámbito personal. Es una experiencia que te hace crecer, te hace madurar, te hace abrir tus perspectivas. Y bueno, el inglés por supuesto es importante. Yo ya trabajaba en inglés en Madrid y eso a mí me ha facilitado todo porque bueno, ya venía con un inglés muy fluido. Tengo que decir que aquí, pese a que el idioma es el alemán, yo no sé alemán. Eso me consta, yo tampoco sé alemán y aquí te puedes mover en inglés perfectamente. Es decir, yo ayer llegué en el aeropuerto, hablaba con cualquier persona, ya sea mayor, sean niños, sea cualquier tipo de personas, y todo el mundo sabe inglés. Es decir, tú con inglés aquí te manejas perfectamente, igual que si supieras alemán. Vaya, sabes súper bien. Y a mí eso es algo que me sorprendió. Piensa que esto es una ciudad pequeña, entonces tienen que traer el talento de fuera porque no todo el talento lo pueden conseguir de aquí. Entonces mucha de la gente que viene no sabe alemán. Entonces las empresas se encargan de establecer como lengua oficial, o sea, lengua principal el inglés. Esto que nos comentaba Dani, de elegir el inglés como lengua universal para trabajar, es algo que están haciendo diferentes empresas en Europa. Es decir, un alemán no sabe español y un español no sabe alemán, pero los dos hablan en inglés porque es como la lengua en común o la lengua que se establece como lengua vehicular entre ambas nacionalidades. Y bueno, en fin, si no sabes inglés suficiente o quieres en algún momento mejorar el inglés que ya tienes para poder vivir una experiencia como está haciendo Dani ahora mismo, sabes que tienes un link en la descripción, que tienes un código de descuento para aprender con nosotros de la manera más barata, con un profesor individualizado y con seguramente el mejor precio del mercado. Vamos con otro tema importante. Salzburgo es una ciudad pequeñita, pero tiene muchas cosas que hacer. ¿Cómo se divierte la gente? La verdad es que cuando yo llegué me chocó un poco la vida de aquí. Me costó, sí. No es un infierno, es más dura la parte bueno, de dejar la familia, dejar los amigos, llegar aquí solo. Pero sí es verdad que en el momento en el que empiezas a conocer gente y empiezas a entender qué te puede ofrecer esta ciudad, es una maravilla. Por ejemplo, ahora en invierno estamos esquiando todos los días. En verano estamos completamente rodeados de lagos. Entonces es como ir a la playa. Cada fin de semana vamos a un lago diferente. Puedes hacer paddle surf, puedes alquilar una barca eléctrica, puedes hacer wakeboard, lo que tú quieras.
quieras. Ujú. También hay mucho ambiente joven, no hay las discotecas enormes que tenemos en Madrid, pero sinceramente yo no las echo de menos. La fiesta empieza antes y también acaba antes, con lo que te puedes permitir perfectamente salir un viernes de fiesta, pillarte la que te apetezca, llegar a casa relativamente pronto, a la 1 o 2 de la mañana, y el sábado a las 11 estar operativo medianamente, con un poco de resaca quizás, pero estar operativo, no pierdes el día siguiente como pasa en Madrid. Entonces yo sí es verdad que al final ahora, cuando comparo la oferta social que te aporta Salzburgo, siento que quizás en Madrid o en España nos centramos demasiado en salir de fiesta y beber, y hay muchas cosas más que, como te digo, aquí las he descubierto y las estoy disfrutando mucho. Y además, como comentábamos al principio de la entrevista, hay un montón de gente joven de entre 25 y 40 años que está trabajando aquí, incluso un poco más mayores. Entonces, esta gente, que la gran mayoría no son de aquí, se forma una comunidad muy bonita. Yo estuvimos cenando con uno de los compañeros de trabajo de Dani, y era una cena donde había gente de muchas nacionalidades diferentes. Había brasileños, había franceses, había por supuesto españoles, que al final eran los que más había porque era la casa de un chico que era español. Pero ya os digo que es una comunidad súper buena, es gente que la gran mayoría están lejos de sus familias y entonces hacen piña entre ellos. Entonces se establece una situación bastante bonita. Y para terminar el vídeo, una de las preguntas que siempre hacemos es cómo es la gastronomía aquí, cómo es tanto el tiempo también como la comida. Bueno, en cuanto al clima, sobre todo en el invierno, es una ciudad muy nublada, muy lluviosa, con mucha nieve. Más que el tiempo en sí, quizás a mí lo que más me costó es la oscuridad. O sea, en invierno aquí a las 4 de la tarde es completamente de noche, con todo lo que ello implica. O sea, se acaba la vida en la calle. También te digo que es algo a lo que cuando te acostumbras eres capaz de sacarle el punto positivo. Yo tengo una rutina que en España era imposible que tuviera. Llego a casa relativamente pronto, ceno pronto y descanso bien. Estoy a las 6 de la mañana al gimnasio, que es algo que en España no he hecho en mi vida. Entonces, bueno, te quiero decir que también le puedes sacar su parte positiva. Aquí tengo una calidad de vida mejor que en España. Y bueno, en cuanto a la comida, a ver, en esto no te voy a engañar. A mí la comida española me vuelve loco. Me vuelve loco el jamón, las anchoas, las aceitunas, los pepinillos. Te digo aceitunas, pues aceitunas con anchoa dentro, pepinillos buenos. Aquí todo ese pepinillo, anchoa lo tienes, pero completamente avinagrado, no tiene nada que ver, no me gusta. Al final yo lo que quiero decir es que a todo te acostumbras. Evidentemente pasas un periodo de transición cuando llegas aquí que se hace duro en muchos momentos, pero yo creo que al final si tú estás seguro de lo que haces y lo quieres hacer, merece la pena. Al final todo es adaptarse, tener la mente abierta, y bueno, ese es mi feedback. En general no hay nada que me haga a mí pensar que me he equivocado, aunque he hecho cosas de menos. Es una aventura de la que estoy aprendiendo, estoy sacando muchas cosas positivas, y lo que he hecho de menos, pues nada, cuando lo he hecho mucho de menos me cojo un avión, vuelvo a España, paso un fin de semana, como jamón, salgo de fiesta, estoy con mi madre y lo compensa y ya está. Esperamos que a los que habéis visto el vídeo os haya aclarado o hayáis visto otras posibilidades que se alejan un poco más de lo típico, como Australia, como Irlanda, como otros países que a lo mejor la gente pues tiene más en mente cuando piensa en irse a trabajar a otro sitio. Tenemos países como Austria que tienen salarios muy competitivos, uno de los mejores salarios de Europa de hecho, y que encima la calidad de vida es bastante positiva, bastante buena. Entonces esperamos pues nada, que os hayamos ayudado a abrir un poco más las miras, salir un poco de lo típico, y esperamos que os haya gustado el vídeo. Como sabéis, tenéis un descuento en la descripción. Cualquier pregunta también tenéis las redes sociales, podéis escribirnos, podéis hablar con nosotros, y sobre todo, por favor, último, si hay alguien que está viviendo en Suiza o conoce a alguien que está viviendo en Suiza, estamos buscando a alguien, por favor, para entrevistarles y que nos cuente un poco. Se nos está siendo muy complicado hablar con alguien de Suiza. Entonces nada, si conoces a alguien, por favor, coméntanoslo en las redes sociales o envíanos un mensaje, please. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!